es el crecimiento sano. Crecer espiritualmente sano. Porque a veces puedo estar creciendo espiritualmente, pero estoy enfermo. Y eso es nocivo para mi vida espiritual y para mi entorno. Entonces, Salmo 92, 12, mire lo que dice. ¿Lo tiene? ¿Lo leemos juntos? El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Diciendo gloria a Dios, tome asiento. Diga de nuevo conmigo, crecimiento sano. El justo florecerá como la palmera. Una palmera que no florece quiere decir que hay un problema, ¿correcto? Es decir, la palmera tiene que florecer. Ahora, ¿por qué el salmista escribe esto? ¿O por qué el salmista pone estas palabras aquí? Porque estamos hablando de crecimiento, diga crecer. Hemos crecido como seres humanos, como personas. Primeramente nos gestamos en el vientre de nuestra madre, estuvimos 9 meses ahí, vinimos al mundo, dio a luz y crecimos, nos desarrollamos, nos criaron, fuimos a la escuela, fuimos jóvenes, nos casamos, nos reproducimos, perfecto. Llegamos a la iglesia. El conocimiento humano no tiene nada que ver con el conocimiento divino. Lo que yo aprendí en el mundo, lo que usted aprendió en el mundo, le sirve para el mundo, pero no relacionado con Dios. Porque el conocimiento del mundo con Dios es diferente. Los conceptos y preceptos y actitudes y comportamientos que muchos de nosotros tenemos arraigados dentro de nuestro espíritu se pueden ver dentro de la iglesia, que no son favorables para el crecimiento de Dios. Por ejemplo, si tú fuiste un hijo rebelde, y muchos lo fuimos, cuando hablo de hijo rebelde, hablo de hombres y mujeres que cuando llegaron a una edad de 15, 16, 17 años, ya no obedecieron a nadie. No obedecieron a padre, a madre, gracias, abuelos, a nadie. Hicieron con su vida lo que quisieron, se salieron de su casa, quedaron embarazadas antes de tiempo, se metieron en el alcohol, en la droga, en pleitos, en cárcel. Eso no era porque sus padres lo querían así, sino por su propia desobediencia. Y cargaste con eso toda tu vida. Te casaste, bueno, ya no toma, ya no fuma, ya no practica cosas que practicaba, pero esa desobediencia está ahí. Tenemos personas que cuando los confrontas no les gusta que le digan nada. Tenemos personas que le gustan decir verdades, pero no que le digan sus verdades. Tenemos personas que opinan de los demás, pero no les gusta que opinen de ellos. Entonces, cuando hablamos de crecimiento sano, ¿qué significa crecer sanamente? Es decir, Jesús dijo, digo verdad y no miento. Jesús fue juzgado por decir la verdad. Fue condenado por decir la verdad. Y a veces la verdad incomoda, y más cuando se escucha en la iglesia. Cuando tú miras a un extraño hablarte de cosas que incomodan tu vida personal, no es el extraño el que te está hablando. Es Dios el que está usando al extraño para decirte lo que piensa. Y a veces no entendemos que nuestra manera de pensar y nuestro crecimiento que venimos del mundo no tiene ninguna relación con Dios. Yo no me salvo a mi manera.
Yo me salvo a la manera de Cristo. Amén. A la manera de Cristo. Si yo me quiero salvar como yo pienso, entonces estoy totalmente perdido. Porque para eso Jesús dejó su palabra. Abra su Biblia en 1 Corintios, hablando sobre crecimiento sano. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 al 9. Mire lo que dice: yo planté, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora bien, Dios es el que da el crecimiento. Dígame. Dios es el que da el crecimiento. Pero ¿cómo va a dar Dios el crecimiento? Escuche bien las palabras. Dios es el que da el crecimiento. ¿Amén? No muy pocos convencidos los veo. Dios es el que da el crecimiento. Ok. Pero ¿cómo voy a recibir el crecimiento? Escuche lo que va a salir de mi boca si yo rechazo su palabra. Dios no puede dar el crecimiento si yo rechazo lo que la Biblia me dice. Dios no puede dar el crecimiento si yo peleo con lo que la Biblia me dice. No puedo crecer así. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y yo la debo de aplicar. Por eso leímos en Salmo 92 que dice, el justo florecerá. ¿Cómo florece el justo? Si a Jesús le preguntaron y le dijeron, bueno, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno? ¿Cómo florece un cristiano si no acepta lo que Dios le dice? ¿Cómo florece un cristiano o un creyente o un visitante si no entiende que lo que Dios le está diciendo en su palabra es para instrucción de la salvación? No puedes caminar con un evangelio paralelo al de Dios. No es que existe el evangelio de Mateo y el evangelio como tú te llames. Hay muchos que cargan un evangelio paralelo. Cargan el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y cargan el evangelio de su nombre, apellido y su nickname. No es así. Ese es un crecimiento alterado. No crezco de esa manera. Yo debo de entender que lo que Dios me dice en su palabra es para mi crecimiento personal y espiritual. Amén. Amén. No lo miro muy convencido en esta mañana, pero déle una alabanza fuerte a Jesús. Abra su Biblia en Colosenses. Mire lo que dice ahí, Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da. Eso tiene que ver con desarrollo. Tenemos personas, hablando secularmente, que quizá traen una enfermedad congénita. Quiere decir que de parte de los abuelos, de los tatarabuelos, de los padres, etcétera, cargan en su ADN alguna enfermedad congénita que no le permite algún desarrollo en su cuerpo. Esa es una enfermedad congénita. No se puede hacer nada. La ciencia ha avanzado mucho y hay muchas cosas que se pueden corregir. Por ejemplo, digamos que las personas que nacen con labio
Otra vez, viporino. Son aquellos que nacen separada la encía superior y el labio está partido. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que eso tiene una corrección y quedan como si nada. Gracias a Dios por eso. Pero eso es una enfermedad congénita. Viene en el ADN de la sangre. Ahora, aquí estamos hablando de una sangre que es sobre toda sangre. Amén. Y de alguien que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y de alguien que ni siquiera la muerte lo pudo retener. Y de alguien que dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y de alguien que dice que para él no hay nada imposible. Ahora, todo lo deficiente que nosotros somos en Jesucristo se purifica. Siempre y cuando aquel que recibe a Jesucristo acepta su palabra. Muchos recibieron a Jesucristo, pero no su palabra. ¿Sí me entiende lo que le digo? Yo puedo recibir a Jesucristo, pero no su palabra. Yo puedo creer en Jesucristo, pero no aplicar lo que dice la Biblia. Entonces, no funciona así. Porque la Biblia es lo que me da a mí la justicia divina. La Biblia es la que me da a mí el crecimiento espiritual. La Biblia es la que me ayuda a mí a discernir entre lo bueno y lo malo, entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Y siempre que aplique la Biblia a mi vida, entonces el justo florecerá. Amén. Amén. Ahora bien, si hablamos de desarrollo y alimentación, evidentemente que una persona que no se alimenta bien va a sufrir de desnutrición o algunas carencias como de calcio, anemia. ¿Por qué? Porque su alimentación no es la correcta. Mucha gente, escuche bien lo que va a salir de mi boca porque yo muchas veces hablo proféticamente, ¿ok? Mucha gente tiene iglesia y tiene banca y tiene cultos. Tiene iglesia, tiene banca y tiene culto, pero no crece. No crece. Porque yo pienso que vengo al culto y el culto es suficiente, pero imagínense que vengo al servicio y no aprendo. No porque el maestro que está enfrente no me enseña, o el pastor, o el evangelista, sino porque lo que oigo no lo aplico a mi vida. No lo practico. Muchos de nosotros nos miramos al espejo, y yo soy uno, y digo, ay, ¿cuándo desaparecerá este estómago? Y entonces Dios dice, cuando hagas ejercicio y dejes de comer tanto. ¿Es la culpa de Dios? No. ¿Es la culpa de la comida? No. La culpa es de uno que no deja de comer. Ahora, muchos de nosotros queremos crecer espiritualmente, pero no estamos dispuestos a pagar el precio del crecimiento. No estamos dispuestos a pagar el precio del desarrollo. ¿Qué hubiera pasado usted, cómo se llame, hombre o mujer, si se hubiera quedado bebé? Hay gente que le gusta que le hablen como bebé. Ay, bonito mi niño. Bueno, yo soy uno, ¿no? Me casé a los 23 años. Y hasta antes de casarme dormía con mi mamá en la cama. Único hijo. Imagínese. Me llevaba el café con leche a la cama. Y me hablaba como un bebé. Porque era su único hijo. Ok, se entiende. Para uno que es padre, sus hijos, aunque son grandes, siempre van a ser sus bebés. ¿Se entiende?
Eso tiene que ver con afecto, cariño. ¿Sabe que yo he observado una cosa en las personas y más en la iglesia? Y ojalá usted aprenda. Las personas que no son afectuosas, no te saludan, son personas que no han recibido afecto desde niño. Las personas que han recibido afecto desde niño, que sus padres los abrazan, que sus padres los besan, son expresivos y lo demuestran. Pero las personas que no saludan, es decir, carecen y han carecido de afecto. Pero tú puedes romper ese comportamiento practicándolo con tus hijos. ¿Mm? No le transmitas eso a tus hijos. Transmite el cariño y el afecto. Ahora, cuando hablamos de crecimiento, tenemos personas que dicen amar a Dios, pero cuando hablamos de crecimiento se han quedado cortos. Por ejemplo, hablemos de situaciones que nos pasan en la vida, en el trabajo. ¿Por qué te desanimas cuando no tienes trabajo? Y el primer afectado es la iglesia. Ya no tengo trabajo, ya no voy a la iglesia. Tengo un problema personal, ya no voy a la iglesia. Me duele la cabeza, ya no voy a la iglesia. Eso tiene que ver con crecimiento. El sentido de responsabilidad para con Dios. El sentido que tengo de que Dios quiere que yo esté en su casa, no importando las necesidades personales que yo pueda tener. Eso habla de crecimiento, eso habla de madurez, eso habla de estar sano. Los cristianos piensan que no deben de tener luchas, ni pruebas, ni necesidades, que los cristianos no se deben de enfermar, que los cristianos no tienen que tener ningún problema. No es así. Porque hay un texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice, en el mundo tendréis aflicción. Y las aflicciones son las vicisitudes, los problemas, los inconvenientes personales, trabajo, negocio, familia, esposa, esposo, hijo, que cada uno de nosotros va a tener. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale una alabanza a Jesús, amén. Amén. Retroceda 2 libros, Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Mire lo que dice ahí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quizá para muchos de nosotros, desmerecemos el trabajo del pastor. Pensamos que un pastor, aunque es un hombre común y corriente, igual que nosotros, no me va a decir a mí, o me va a aconsejar a mí, o me va a guiar a mí, o me va a decir a mí lo que debo de hacer. Si ese fuera el caso de tu pensamiento, entonces ¿por qué está este pasaje aquí? Porque dice que Dios constituyó. Es decir, Dios estableció, Dios ordenó. Si tú no eres pastor, entonces necesitas un pastor. Y aunque fueras pastor, necesitas pastor. El hermano Alex, el pastor Alex, que la semana que viene va a venir, porque tenemos asamblea, y va a estar con nosotros el 17 predicando la noche. Casi todos los lunes hablamos. Y él me dice a mí,
pastor, aunque él es pastor. Pero él entiende que cada uno de nosotros está bajo autoridad. Yo soy el hermano Héctor, pero soy su pastor. ¿Me explico? Soy su pastor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios estableció los ministros ¿para qué? Para el crecimiento de la obra, para la instrucción de la iglesia. Los ministros estamos puestos para enseñar cómo el pueblo de Dios debe de caminar debajo del cielo delante de su presencia. Si yo pienso que soy autosuficiente y me pastoreo solo, entonces me pierdo a mí mismo. Porque Jesús dijo, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Un médico, aunque es médico, necesita consultar a un colega. Porque quizá la opinión del médico no es la misma opinión del colega. La manera como tú te miras como cristiano, y escucha lo que va a salir de mi boca, la manera que tú te miras como cristiano no es la misma manera como yo te miro. Porque tú no miras tus defectos, yo sí. Tú no miras tu manera de hablar, yo sí. Tú no miras tu manera de vestirte, yo sí. Tú no miras tu manera de comportarte, yo sí. Tú no miras cómo conduces a tu familia, yo sí. No te lo digo, pero tengo 2 ojos y 2 oídos. Entonces, no es como yo pienso. Yo se lo he dicho a muchos de ustedes. A muchos de ustedes les he dicho esto. Si usted se sienta enfrente de mí y me dice a mí, sinceramente, pastor, ¿cómo me ve? Y usted me permite a mí que yo le diga, se sorprendería de lo que saldría de mi boca. Porque no es como tú piensas, sino lo que Dios dice. No es como tú te diriges, sino como Dios nos dirige. Entonces, crecer sanamente es entender que lo que dice aquí es para el crecimiento de nosotros. Yo se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Hay muchas cosas en la Biblia que yo peleo, no me gustan, pero las practico. Quizá no las entienda, pero las practico. Porque todo lo que está escrito aquí va a traer un beneficio espiritual a mi alma. Amén. Si hago en contra, me va peor. Pero si hago como dice aquí, me va a ir bien. Y hay personas que sí creen en Dios, pero viven a su manera. Creen en Dios, pero no se sujetan a nadie. Viven, y eso para un mensaje, Dios mío, santo. Viven, y anótelo porque lo voy a predicar, viven sin pedir permiso. Viven sin pedir permiso, ni a Dios ni a los hombres. Estamos acostumbrados a que nos digan que sí, pero no que nos digan no. Y ese es un problema en nuestra sociedad. Dele una alabanza a Jesús, amén. Aleluya. Abra su Biblia en Primera de Pedro y vamos a hablar un poquito de la alimentación. ¿Cuántos tienen hambre? Ay, bueno, hay 2 o 3 que ya tienen hambre. Primera de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice ahí, del verso 1 al 3. Mire lo que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones.
Desear como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Si es que habéis gustado la venida del Señor. Las mamás que están aquí, que quizá están lactando, ellas saben que cuando el niño llora es porque tiene hambre. Los bebitos es la manera de identificarse. Cuando tienen hambre, lloran. Cuando les duele el oído, lloran. Cuando tienen problemitas en su estómago, lloran. No pueden hablar, lloran. Pero se distingue, ¿verdad, mamás? El llanto del bebé cuando tiene hambre a cuando al bebé le duele algo. Porque cuando al bebé le duele algo, no solamente su llanto es que te deja los oídos, los tímpanos así, sino que no lo puedes calmar. Porque le duele algo. Él con sus gritos te está diciendo que le duele su cuerpo. Lo tiene que llevar al médico, tiene que mirarlo al pediatra, hay que hacer algo porque el niño te está avisando que le duele algo. Cuando tiene hambre, le pones el chupete, le pones el dedo y te lo come. Tiene hambre. Ya le da de lactar y el niño se calma y se duerme. Ahora, desear como niños, aunque nosotros somos adultos, deseamos las cosas de Dios como niños. Amén. ¿Sabe lo que es más triste de un adulto? Que a la edad que ha llegado no se deja enseñar. No hay peor cabezón que el que tiene años y no se deja enseñar. Eso es ser cabezón. Cabezón. No, así se hace, no, así se hace porque yo digo, eres cabezón. Porque te dije desde el principio que como tú piensas, no es como Dios piensa. ¿Por qué usted me dice eso? Porque Isaías capítulo 55 y verso 8 en adelante dice, vuestros caminos no son mis caminos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Porque así como son vuestros caminos y vuestros pensamientos, así son más altos que los cielos y la tierra. No es como yo pienso, es como Dios dice. Dios me quiere salvar, amén. Dios quiere que un día estemos con Él, amén. Pero no es a la manera de como yo me llame, con nombre y apellido y nickname. Es a la manera de Jesucristo. Entonces yo debo de entender en esta mañana que debo de desear las cosas de Dios como niño. Ahora bien, el verso 2 dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No adulterada significa, hermanos, que te hablen la verdad. Estamos acostumbrados a que nos hablen mentira. Nos gusta que nos digan mentiras. Andas torcido y te gusta que te digan que estás bien. Estás viviendo en pecado y te gusta que te digan que te vas a salvar. Estás robando y te gusta que te digan que eres decente. Eres un mentiroso y te gusta, tranquilo. No es así. Desear como niños, aquello para que están lactando. Hay una gran diferencia entre lactar y leche de fórmula. Aunque la leche de fórmula es buena, no puede suplir jamás a la leche materna. Porque las madres que lactan le están dando todas las proteínas de su cuerpo a su bebé. Ese niño, cuando deje de lactar, casi el 90% no va a estar enfermo jamás. Va a ser inmune a muchas cosas. Porque lactó. Tomó todos los nutrientes de su mamá, todo el calcio, todos los componentes. Aunque la fórmula es buena, no puede suplir a la lactancia. ¿Qué significa eso, pastor? Significa
que no es suficiente con que cargues la Biblia, sino que practiques lo que dice la Biblia. Aleluya. Ok, miremos otro pasaje en la Biblia. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibir su crecimiento para ir edificándose en amor. Imagínese que usted construye una casa, y eso pasa en Latinoamérica, desde Centroamérica hacia Sudamérica, la mayoría, 90% de las casas se construyen de ladrillo y de bloque. ¿Correcto? Que venga huracán, que venga lo que venga, esas casas no las mueve nadie, a no ser que haya un terremoto. ¿Por qué? Porque imagínense, el fundamento, las columnas, el ladrillo, el bloque, el cemento, el revoque, que venga un viento de 200 kilómetros por hora, rompe las ventanas, más nada. La casa queda intacta, porque tiene un fundamento sólido. Cuando nosotros no crecemos sanamente, hablando espiritualmente, nuestro fundamento no es sólido, es endeble, es débil. El hierro tiene un punto que es débil, el fuego. El hierro se calienta a tal grado que se puede dominar, se puede doblar, se puede hacer figuras, etcétera, etcétera. Si hablamos de cualquier material sólido, tiene una parte que es débil. Ahora, si hablamos de Jesucristo, dice que es inamovible, que no hay pecado ni variación en Él, que Él es inmutable y que Él es la roca del fundamento de la iglesia. Así que si estoy en Cristo, soy inamovible. Pero para estar en Cristo, o para ser de Cristo o de Jesucristo, necesito entender que lo que dice la palabra lo debo de aplicar a mi vida diaria. Amén. Y que debo de crecer. Crecer significa que aplico la palabra de Dios en mi vida. No que aplico ciertas cosas. Hay muchos creyentes o cristianos que hay ciertas cosas de la Biblia que la practican, pero hay otras que no. Entonces, mi crecimiento no es sólido. Porque ¿de qué me sirve practicar unas cosas y dejar de practicar las otras? ¿O de qué me sirve a mí, por decir un ejemplo, soy una persona que estoy mirando cómo se comporta aquel, pero no miro cómo me comporto yo? Estoy mirando la paja en el ojo ajeno, pero no estoy mirando la viga que tengo en mi ojo derecho. Muchos de nosotros cometemos el error de hablar de los demás cuando nos olvidamos que ese demás es creación de Dios también. Amén. Entonces, ¿cómo crezco yo sanamente? En primer lugar, tuvimos una campaña que hablamos sobre la presencia de Dios. Buscar la presencia del Espíritu Santo. Segundo, aplicar lo que la Biblia dice a mi vida. Ejemplo, ¿quién te pastorea a ti?
Tú decir, pastor, usted me pastorea. Bueno, entonces permíteme que te corrija. Permíteme que te diga tus verdades. Permíteme que corrija a tus hijos. Permíteme que te diga cómo te estás conduciendo. Permíteme que te diga que tu manera de ser y hacer diferencian en lo que la Biblia dice. Permíteme decirte que tienes que congregarte, que tienes que orar, que tienes que ayunar, que tienes que santificarte, que tienes que respetar la iglesia, que tienes que respetar las normas. Permíteme que te lo diga. Porque si tú dices que yo soy tu pastor, pero no aceptas la corrección, entonces hay un problema. Porque entonces soy cristiano, pero sin pastor. El pastor está para que se cumpla la ley. Es como el oficial que representa a la corte o el juez. Cuando tú ves un uniformado en la calle, ¿cómo te pones tú cuando se para un policía detrás de ti? No deberías de ponerte nervioso si tienes seguro y no debes ticket. Pero la obligación de ello es colocarse detrás de tu carro y colocar tu placa en la computadora. Entonces, cuando colocan tu placa en la computadora, sale tu nombre y si ese carro debe algo. Si ese carro debe algo, las lucecitas de colores se van a prender. ¿Sí o no? Ok, cuando un policía te para, tú no dices como dicen allá en Uruguay, ¿qué haces, che? ¿Cómo estás, che? No, tú no hablas así. Yes, sir. Can you give me the driver's license and insurance, please? Yes, sir. Just a second. Hasta te sale en inglés perfecto. Everything okay, officer? ¿Todo bien? Pero estás nervioso. Ay, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a arrestar? ¿Por qué? Porque ese uniforme representa autoridad. Pero hay uno que tiene autoridad sobre todas las cosas y se llama Jesucristo. Y a Él sí hay que respetarlo. Amén. Ahora bien, abra su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice ahí. Vamos a leer algo bien interesante. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. Mire lo que dice. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fábulas profanas. ¿Usted sabía que hay cristianos que son supersticiosos? A veces las personas te dicen cada cosa, bueno, y entiendo que es por no conocer la Biblia, ¿no? Pero un cristiano no puede ser supersticioso, porque entonces tiene una mezcla de cristianismo. La sangre de Jesucristo nos libra de todo. Amén. Entonces un cristiano no puede ser supersticioso. Fábulas, creencias, ¿ah?, de cosas que contaron nuestros abuelos o nuestras abuelas. Eso son fábulas. Fábulas. Y eso cae entre la superstición. Y nosotros debemos de entender que el ejercicio corporal sí aprovecha, pero más aprovecha el ejercicio espiritual.
Es decir, ejercitarse en las cosas de Dios. Hay personas que cuando vienen a la iglesia quieren que Dios les responda a sus necesidades. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, y está bien. Pero ¿qué hay cuando Dios nos habla? ¿Qué hay cuando Dios nos está diciendo, yo estoy esperando que hagas esto, o que te decidas por esto, o que sirvas en esto, o que obedezcas en esto? Muchos de nosotros solamente deseamos que Dios nos oiga, pero no queremos oír lo que Dios nos dice. Entonces hay una empatía. Y entonces Dios no hace nada. Está en silencio. Porque Dios sí contesta a los que le oyen. Dios sí contesta a los que le oyen. ¿Hay alguien que tenga problemas de audición aquí en esta mañana? Porque si tienes un problema de audición, te mandamos al, ¿cómo que se llama? No, tiene otorrinolaringólogo. Las personas que tienen problemas de audición lo tienen que mandar con el otorrinolaringólogo, que se dedica al problema del oído. Pero si usted no tiene oído y nariz, gracias. Si usted no tiene problemas de audición, quiere decir que oye perfectamente. Y la voz de Dios es inconfundible. Es poderosa, es potente. Es inalterable. La voz de Dios marca lo que vamos a hacer. Ahora la pregunta es, si yo quiero crecer sanamente o yo quiero crecer de una manera inequívoca. Quiero tomarme una pausa de 2 minutos para los que recién se bautizaron o los que se van a bautizar. No vivas por lo que te dicen, ni por las opiniones de la gente. Lo voy a volver a repetir. No vivas por lo que te dicen, ni por las opiniones de la gente. Vive por lo que Dios dice. Amén. Por lo que Dios dice. ¿Por qué? Bueno, déjeme explicarle estos 27 años de cristiano, porque Dios me enseñó a mí, Héctor Darío Martínez, que lo que la gente hace difiere con lo que Dios dice. Entonces nosotros podemos pensar que lo que hace la gente está bien, pero siempre tiene que corroborar con lo que dice Dios. Porque lo que hace la gente puede ser que lo que dice Dios está en desacuerdo. Entonces es preferible hacer lo que Dios nos dice y no lo que hace la gente. Amén. Entonces siempre vamos a estar bien con Dios. Cuando usted viene a la iglesia o llegamos a la iglesia, es como venir a la escuela. Usted no le va a decir al maestro cómo dar la clase. El maestro es el que tiene la autoridad de la clase. Y si el maestro tiene vocación, los alumnos van a aprender. ¿Me explico? ¿Por qué a veces los alumnos no aprenden? No porque el maestro no tenga vocación o no esté apegado a la clase, sino tiene mucho que ver con entendimiento, razonamiento, comprensión y disciplina. Yo no sé si usted entiende que para entender, cuando me están explicando, debo de prestar atención. Debo de estar concentrado. Cuando uno quiere aprender algo, le pone dedicación. Por decir un ejemplo, si usted es una persona que tiene años de estar en el Evangelio, años, que ya ni se acuerda cuántos años tiene en el Evangelio, pero resulta que no puede sentarse a dar un estudio bíblico o no puede explicar la divinidad de Jesús,
o no puede explicar cuál es la diferencia entre Jehová, que es el nombre en el Antiguo Testamento de Dios, y su nuevo nombre en el Nuevo Testamento. Y tengo años de estar en la iglesia. Y la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿De la iglesia, del pastor? ¿O será que yo no me he dedicado a buscar, a escudriñar la palabra de Dios? Es como aquellos que piensan que practican ciertas cosas que Dios no las va a juzgar. Sí, hermano, Dios juzga todo. Llegará un momento que Dios juzgará todo. Mientras transcurre nuestra vida, el libro de la vida se está escribiendo, lo bueno y lo malo. Le preguntaron a Jesús, o Jesús mejor dicho contestó y dijo, vosotros decís que sois mis amigos, pero no hacéis lo que yo os digo. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted hace lo que Dios le dice? ¿O hace parte de lo que Dios le dice? Porque si nosotros hacemos parte de lo que Dios nos dice, entonces ahí es donde hay un desbalance, ahí es donde no estamos creciendo sanamente, ahí es donde nuestro fundamento no está sólido. ¿Sabe por qué la gente nos pone o nos coloca el epíteto de fanático? ¿Sabe por qué la gente nos coloca el epíteto de legalistas? ¿Sabe por qué nos coloca la gente el epíteto duros? ¿Sabe por qué nos coloca ese epíteto? Le voy a decir por qué. Porque una persona que no esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, va a usar esos epítetos. Epíteto significa sobrenombres. Eres un legalista, eres un duro, eres un fanático. Ni legalista, ni fanático, ni duro. Estoy tratando de hacer lo que Dios me dice en su palabra porque quiero la salvación de mi alma. Y porque creo lo que dice la Biblia. No solamente creo los 4 evangelios, creo todo lo que dice la Biblia. Y trato de ponerlo por obra en mi vida diaria. Ahora, ¿cómo voy a florecer? ¿O cómo voy a crecer? ¿O cómo voy a estar sano espiritualmente si mi humanidad carnal, humana, aquello que aprendí en el mundo, no muere cuando recibo a Cristo? Muchos no han entendido que el bautismo es tipo y figura de muerte y resurrección. El día que te bautizaron fue para tu sepultura y tu resurrección. Quiere decir que en el momento que llegaste a las aguas y fuiste sepultado, todas tus cosas viejas pasaron. Tu manera de pensar, tu manera de creer, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de vestirte, tu manera de comportarte, tu manera de mirar las cosas, ahí mueren, ahí se sepultan. Y ahora vienes a una nueva vida con la mente de Cristo, con el Espíritu Santo y la palabra de Dios guiándote para alcanzar la justicia y la verdad que nos llevará al cielo. Si no entiendo esto, entonces voy a tropezar y tropezar y tropezar y tropezar. Y te presentarás con un manual que no es la Biblia. Y Dios dice eso. No dice mi palabra. Pero que yo pensé, mucha gente dice, pero que yo pensé, pero que yo sentí, pero no, no es ni como pensaste, es como Dios dice. Crecer sanamente es como Dios nos dice. Si me sujeto a un hombre impío, hablando de la policía, un juez impío, ¿por qué nosotros cuando entramos a la iglesia tenemos el celular prendido? ¿Por qué? Porque es Dios y no lo veo. Pero en la corte hay 2 mastodontes al lado del juez. 7 pies. Así se ponen, ¿sí o no?
¿Suena un celular? Turn it off. ¿Entras a la corte? Take it down. Yes, sorry. ¿Por qué obedecemos a los impíos y no obedecemos a un Dios que es santo y poderoso? Porque ellos son la ley y Dios es la ley sobre todo. ¿Se da cuenta? ¿Y no dice la Biblia, mejor obedecer a Dios que a los hombres? Es decir, obedecer a Dios es hacer lo que dice su palabra y ponerlo por obra. Amén. Me quedan 5 minutos. Dios es como el agua. Usted si no toma agua va a tener problemas en sus riñones. Va a tener problemas en su salud. No, es que a mí me gusta la soda. Bueno, hasta ahí llego yo. Pero si no toma agua, cálculos en los riñones. Y muchas cosas más. El agua es vital para la tierra, para las plantas, para las cosechas, para el cuerpo. No puedo ser cristiano sin Espíritu Santo. Porque soy cristiano, pero sin Espíritu. Quiere decir que recibí a Cristo, pero no recibí la esencia de lo que es Dios. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que guarda mis pies de no resbalar. El Espíritu Santo es el que me va a decir sí o no. El Espíritu Santo es el que me va a decir, como le dijo al apóstol Pablo, que era Saulo, y le dijo, ve y se te dirá lo que debes de hacer. Pregunto, ¿te gusta que te digan lo que debes de hacer? No. That's my life. That's my body. Okay. That's your life, that's your body. Pero Dios nos dice lo que debemos de hacer. Los hijos desobedientes son carga y vergüenza. Carga y vergüenza. ¿Por qué? Porque un hijo desobediente causa aflicción a sus padres. Causa vergüenza. Ahora, si yo soy un hijo de Dios desobediente, Dios no puede hacer nada por mí. Porque yo no estoy obedeciendo a lo que Dios me dice. Eso le pasó al hijo pródigo. No quiero entender lo que Dios me está diciendo. No quiero aceptar lo que Dios me está diciendo. Muchos de nosotros que ahora somos adultos y hacemos remembranza de nuestro pasado, decimos muy adentro, ay, si le hubiera hecho caso a mis padres. Pero es too late. Es too late. Porque tomaste la decisión. No, yo sé lo que estoy haciendo, dice uno. ¿Sí o no? ¿Será que estaré hablando con alguien esta mañana o me estaré predicando yo solo? Yo sé lo que estoy haciendo. A mí no me digas nada. Ok, está bien. No, mira que... No, a mí yo sé. Tú eres un anticuado. Así decía yo a mi mamá y a mis abuelos. Y después pasó el tiempo, pasan los años. Si hubiera hecho caso. Too late. Yo no vengo a la iglesia a decir lo que hay que hacer. Yo vengo a la iglesia a que me digan lo que debo de hacer. Entonces, así como el agua es necesaria para el cuerpo, así es la palabra de Dios. Así es Dios, así es el Espíritu Santo.
Cuando usted se alimenta de Dios y de su Santo Espíritu, todo te saldrá bien. Dios te guiará. Dios tomará el control de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu vida espiritual. Ayer estaba hablando con alguien y entonces en la plática me decía algunas cosas. Y cuando me tocó a mí contestar, le dije esto: si no fuera por la oración, ya no estaría en el Evangelio. Muchos desestiman el orar. Desestiman levantarse temprano para buscar a Dios. Desestiman ayunar, vigilar. Y no se dan cuenta que es ahí donde está nuestra fortaleza para llegar al final. Si yo desestimo lo que Dios dice en su palabra y no la tomo como el consejo divino, entonces es otro el que te está aconsejando y no es Dios. Aparte del consejo de Dios, existen dos consejos más. Primero, el de la carne, el de la mente, el donde yo pienso y razono y digo, yo creo que está bien. Y el otro es el diablo. Esos dos te destruyen. La carne te destruye y el diablo te hace pedazos. Mas el consejo de Dios no solamente es divino, sino que es santo. Amén. Y mejor es obedecer a Dios. Amén. Y todo te saldrá bien.